Señor Adolfo Pérez Esquivel, el lema central de este encuentro de Porto Alegre es "Otro mundo es posible". ¿No habría que ponerlo en signo de interrogación? Nosotros lo ponemos en términos afirmativos, porque creemos que otro mundo es posible, a pesar de todas las dificultades. Y es posible en este momento que aquí en Porto Alegre estemos reunidos de todas partes del mundo, distintos pensamientos, culturas, posiciones religiosas y políticas diversas, pero que estamos tratando de construir el pensamiento propio. Creo que estamos frente a una dominación del pensamiento único, del absolutismo, de un mundo globalizado en un totalitarismo, y tenemos que comenzar a recuperar las identidades, las particularidades de cada pueblo y también la construcción de nuevas posibilidades de vida. Estamos llegando a un agotamiento, incluso hasta del pensamiento filosófico, y necesitamos rever esto y construir nuevos espacios de libertad. Estos espacios de libertad es lo que nos permite lograr nuevas posibilidades en la vida. Ninguna sociedad es estática, es un permanente devenir, lo que decía Heráclito, ¿no? El devenir de toda sociedad, de la vida y también de las posibilidades. Mientras hay esa esperanza, otro mundo es posible. ¿Pero no cree usted que hoy más que nunca la lucha ha sido tan desigual? Es decir, un poder que tiene todas las posibilidades para imponer no solo su pensamiento, sino su modelo económico, su forma de vida, frente a una protesta y a una rebeldía que se expresa, por supuesto, masivamente aquí en Porto Alegre, y que constituye, como usted dice, miles de expresiones de la diversidad de la vida, pero que están frente a este poder que además padece de cierta sordera, ¿verdad?, que no quiere escuchar. En uno de mis libros hablo de la lucha del elefante contra la hormiga. Cuando vemos el elefante y la hormiga, las dimensiones son enormes, ¿no? Pero no olvidemos que hay más hormigas que elefantes. Y si las hormigas se organizan, se pueden comer al elefante. Entonces, esto es un simbolismo, ¿no?, de las relaciones. Si hay una conciencia colectiva de los pueblos, a pesar de esos poderes, por eso yo hablo del pensamiento único. Es como decir, bueno, no hay salida, aceptemos esto. Eso no es cierto. Los grandes imperios también cayeron. La historia lo señala. Y yo creo que en este momento estamos frente a un imperio y a la sordera del emperador, que quiere provocar la guerra en Irak, que está provocando también la desestabilización de un gobierno democrático como Venezuela, porque ¿quién financia a los empresarios para que paren 60 días sus fábricas? Pero en realidad lo que buscan es adueñarse de las fuentes del petróleo, que es el control mundial de los recursos energéticos. ¿Qué pasa con el caso de Colombia? La militarización de América Latina y el mundo, donde se está poblando de bases militares para el control del mundo. Pero también uno se pregunta, ¿qué pasa con Europa?, que está tan aplacada, tan silenciosa, y únicamente hubo dos países que alzaron la voz contra la guerra, que es Francia y Alemania, y el resto está en una pasividad total, y otros son cómplices, como Gran Bretaña, el caso del gobierno español con Aznar, en Italia Berlusconi, que tienen la misma mentalidad que Bush. Entonces creo que los totalitarismos, los extremos se tocan. Cuando Bush, en el pensamiento único después del atentado a las Torres, dice, están con nosotros, están con los terroristas, no, esta es la guerra del bien contra el mal, lo que está tratando es de
de simplificar el problema, donde dicen nosotros somos los buenos y los demás son los malos. Entonces, cuando uno ve todas estas políticas que se han impuesto para el sometimiento del mundo, el mundo reacciona. La humanidad no está, los pueblos no están dispuestos a vivir sometidos y esclavizados. Entonces está esta rebeldía, pero la rebeldía debe ser en el pensamiento. Yo digo que la dominación no comienza por lo económico, la dominación comienza por lo cultural. Si nos dominan culturalmente, los pueblos desaparecen, porque pierden su identidad. Y yo creo que en esto un general norteamericano, no recuerdo su nombre, decía de que ellos consideraban que ya tenían ganado el 50% de las guerras, de todas las guerras. Entonces le preguntaron por qué. Dice, porque hemos logrado la dominación cultural. Usted hablaba de este silencio o esta complicidad mayoritaria de los países de la Unión Europea con la postura política frente al caso, diría concretamente, del presidente de los Estados Unidos y su gobierno. ¿Pero qué pasa con los gobiernos de América Latina frente al tema? Los gobiernos de América Latina son sumamente débiles, con un proceso de dominación muy grande y un sometimiento, la mayoría. Hay algunos surgimientos, que vamos a ver lo que pasa aquí en Brasil con Lula, que tiene una posición coherente. Vemos las graves dificultades que hoy tiene Hugo Chávez en Venezuela. Vemos lo que está pasando en Colombia, donde Uribe está pidiendo que ingresen tropas norteamericanas. Pero cuando uno analiza las hipótesis de conflicto, donde se han hecho maniobras militares en América Latina, bajo el mando unificado de los Estados Unidos, ponen otra vez a los pueblos como enemigos. Entonces, América Latina en este momento tiene que comenzar, los pueblos tienen que reaccionar, y estamos reaccionando frente al ALCA, frente a la militarización, frente a la tremenda deuda externa, que es la deuda eterna. Pero el mundo no se limita a esto. No olvidemos lo que está pasando en China. China es una potencia que en un par de años va a tener un rol muy importante en el mundo, y por eso Estados Unidos busca la hegemonía, el control de todo esto. Está todo el sudeste asiático. Y yo pienso que Europa tiene que reaccionar frente a esto. Voy a poner un ejemplo muy concreto, porque si no esto parece que queda en la abstracción. Estados Unidos está buscando permanentemente la hegemonía, imponiendo el ALCA, la Asociación de Libre Comercio para las Américas. La anexión de las Américas a los Estados Unidos, que siempre la consideró como el patio trasero. Si esto se logra, y los Estados Unidos se pone como objetivo el año 2005 de poder anexar a América Latina a través del ALCA, Europa se va a encontrar con serias dificultades, porque todo el comercio que hoy tiene con América Latina va a ser a través del control de los Estados Unidos. Y ustedes saben perfectamente la subvención que tiene a los productos agrícolas, 19.000 millones de dólares. También Europa lo tiene. El aumento del presupuesto militar de los Estados Unidos, que realmente es un proyecto de muerte, 379.000 millones de dólares. Está hablando directamente cuál es la propuesta o cuál es la imposición que quiere tener sobre el resto del mundo. Entonces, América Latina en este momento está con serias dificultades, pero también hay una reacción de los pueblos latinoamericanos muy fuertes. Hay una reacción y una articulación cada vez mayor entre los pueblos latinoamericanos. Pero usted, cuando decía, voy a citar el caso concreto de que tiene que reaccionar Europa, y se refería concretamente hacia América Latina, ¿por qué debería importarle América Latina a Europa? Primero, por las relaciones no solo culturales,
sino también por las posibilidades comerciales, las relaciones comerciales. Si no, Europa va a quedar todavía mucho más dependiente de los Estados Unidos. ¿Es esto lo que quieren? Es decir, que debería mirar también a esta parte del mundo. Tiene que mirar a esta parte del mundo, donde tiene grandes intereses económicos, culturales, sociales, y también una relación histórica en muchos casos. Ahora, si Europa se queda en una actitud pasiva, permite que Estados Unidos invade Irak para adueñarse los pozos petroleros, dominar toda la situación del Medio Oriente, si termina dominando América Latina, ¿cuáles son las posibilidades de Europa? Entonces, creo que es necesario repensar la situación internacional. Y Europa tiene que tener voz propia, no voz ajena. Y yo creo que Europa está en condiciones de hacerlo. Uno se pregunta por qué no lo hace. ¿Cuáles son las imposiciones? ¿Cuáles son los miedos? Los miedos paralizan y no permiten ver más allá de sus narices. Entonces, esto es un desafío que tenemos todos los pueblos. Usted habla del miedo, pero ¿no le parece también que hay un aspecto psicológico, este agradecimiento que quiere ser eterno por el papel que jugó Estados Unidos en la liberación de Europa durante la Segunda Guerra Mundial, y es una deuda que están dispuestas a seguirla pagando durante mucho tiempo? Siempre digo que hay que tener memoria, no para quedarnos en el pasado. La memoria no debe iluminar el presente. Estados Unidos fue un país líder en la construcción de los procesos democráticos. Pero vuelvo a insistir, las cosas no son estáticas. Cuando se llega a un totalitarismo, Europa tiene que elegir, como todos los pueblos tenemos que elegir, ya estamos dispuestos a esto, la libertad o la esclavitud. ¿Qué eligen? Señor Adolfo Pérez Esquivel, el día de ayer, conversando con un amigo periodista argentino, le hice la pregunta obvia: ¿cómo van las cosas en su país? Me dijo: un poquito mejor. ¿Usted comparte ese optimismo? No, porque decir que vamos mejor es decir, bueno, que la gente se acostumbró a vivir mal. En un artículo que hice hace un tiempo, le puse por título una frase de un campesino: estábamos mejor cuando estábamos peor. Y yo creo que es esto, ¿no? Es decir, hay como un acostumbramiento a esta grave crisis. ¿Cómo podemos estar mejor cuando tenemos 19 millones en situación de pobreza? 19 millones de seres humanos. ¿Cómo podemos estar mejor cuando tenemos más de 8 millones de personas bajo el nivel de pobreza en un país potencialmente rico como la Argentina, que fue considerado el granero del mundo, agroexportador de alimentos? ¿Cómo puede ser que se nos mueran casi 100 niños por día de hambre y enfermedades evitables? ¿Cómo puede ser que los grandes partidos políticos que hoy están en una situación judicial por la corrupción en las internas quieran gobernar un país? ¿Cómo puede ser de que ha aumentado el analfabetismo, las enfermedades endémicas? Creo que es un desafío muy grande de comenzar a revisar y rever las democracias. ¿Qué significa democracia? Poner el voto en una urna, esto es falso. Democracia significa derecho a igualdad para todos. Y ese derecho a igualdad para todos no existe. Y hubo un saqueo sin piedad de los recursos de las empresas transnacionales y de la banca. No puede ser que hayan saqueado el país en la forma que lo hicieron, pero esto no lo pueden hacer sin la complicidad de las dirigencias políticas. Han sacado miles de millones de dólares.
¿Cómo puede ser que todavía continuemos pagando los intereses en una deuda externa, inmoral e injusta? Nosotros venimos proponiendo de llevar esto en un pedido consultivo a la Corte Internacional de La Haya para determinar lo legítimo de lo ilegítimo. Entonces, yo estoy en la Universidad de Buenos Aires. La mayoría de nosotros estamos dando clases en la universidad gratis. Y lo hacemos simplemente por los jóvenes, porque tenemos una responsabilidad con la juventud. Hay muchos profesores que no cobran un solo centavo. Entonces, en un país donde en un momento se había desterrado el analfabetismo, ahora el deterioro es del pensamiento, es filosófico, es cultural. La dominación no comienza por lo económico, la dominación comienza por lo cultural. Y hay una fractura del pensamiento muy grande. Entonces, ¿cómo comenzamos a recomponer valores que den sentido a la vida y un fortalecimiento de un proceso democrático real? Nosotros pasamos del terrorismo de Estado durante la dictadura al terrorismo económico. Hay un hilo conductor, hay una continuidad de ese terrorismo económico que está vigente en el día de hoy. Pero este proceso no pasa solo en Argentina, es parte de todo un proceso en América Latina. Lo mismo que se aplicó en Argentina, antes se aplicó en el Ecuador. Hoy Ecuador tiene una economía dolarizada dolorosamente, donde no pueden exportar media banana porque no es competitiva en el mercado internacional. Entonces creo que tenemos que revisar. Nosotros estamos apuntando a algunos ejes fundamentales, como es el fortalecimiento de los acuerdos regionales, como el Mercosur, no el ALCA. Otro, de ver la articulación con los mercados regionales, como puede ser el Pacto Andino, el Centroamericano y el Caribeño. Pero si nosotros no tenemos un fortalecimiento interno y sabemos hacia dónde vamos, se van a terminar de desintegrar los países. Hoy estamos con serio conflicto, el caso de Bolivia, ¿no? Donde hay muertes en Bolivia. En Argentina también, hoy se penaliza la pobreza. El problema del Perú, Chile, es decir, todo el continente actualmente latinoamericano estamos viviendo situaciones críticas, pero a la vez en todo esto tenemos que hacer una lectura esperanzadora. Precisamente por eso quería concluir, porque pese a ese panorama, usted es porfiadamente esperanzado. Así es, pero no en vano, ¿no? Hay hechos muy concretos. En Argentina nunca hubo tanta movilización social, de todos los sectores. Antes la clase media no se juntaba con la clase más pobre. Hoy dialogan juntos. Hay un sentido de la solidaridad increíble, los pobres con los pobres. Entonces, nosotros trabajamos con jóvenes en estado de riesgo social. Tenemos una aldea donde hay una producción agrícola. Los mismos jóvenes decidieron donar eso a los comedores infantiles. Los pobres con los pobres. Los cartoneros que juntan los cartones en la calle de noche han juntado también comida, ropa, para ser solidarios con las provincias del interior argentino pobrísimas, donde hay muertes por desnutrición, de hambre. ¿Se puede entender esto en Europa? Europa ha vivido también la guerra. Y algunos tienen memoria de lo que eso significa. Nosotros estamos en una guerra económica. Pero hay también una reacción del pueblo, la forma de articular, de pensar, de organizar. Y el otro signo de esperanza es aquí en Porto Alegre. Aquí estamos de todas partes del mundo reflexionando juntos para ver cuáles son los caminos y las alternativas. Y estos son los signos de esperanza. Y mientras exista esa esperanza, existe vida y existe la capacidad de construir.
Y yo creo que esto ha generado también un sentido de la solidaridad latinoamericana e internacional. Muchos países europeos son solidarios con nosotros y nosotros tenemos que ser solidarios con los demás. Entonces, creo que estamos... alguien decía que este mundo tiene tantas dificultades, tantos problemas, pero estamos viviendo una época interesante. Señor Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, muchas gracias a nombre de Radio Nederland. Bien, gracias a ustedes y a todos aquellos que nos escuchan. Quiero simplemente enviarles un fraterno abrazo solidario de paz y bien y decirles que mientras haya esperanza hay vida, y mientras hay vida hay cambios, y la paz no se regala, la paz se construye. Y se construye a través del derecho, de la verdad, de la justicia y fundamentalmente del amor. Excelente, señor. Muchas gracias. Gracias.